Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Mentalidad Financiera. Hoy te voy a enseñar a cómo invertir desde cero, sin venderte humo, sin promesas falsas, sin recetas mágicas y con mucha claridad. Así que si sientes que tu dinero pasa por tu billetera solo para saludar y luego se va al tiro, entonces este video es para ti. Y antes de seguir con el video, recuerda suscribirte al canal, dar like y activar la campanita para que no te pierdas ni un video, y comparte para que más personas puedan aprender a cómo invertir desde cero. Entonces, ¿cómo invertir sin saber nada? Primero tienes que entender qué es invertir. Invertir es poner tu plata a trabajar para ti para lograr metas futuras. Ahorrar es guardar, pero invertir es hacer crecer. Pero ojo que invertir tiene ciertos riesgos. Mira, si alguien te promete rentabilidades altas, rápidas y sin riesgo, entonces claramente te está vendiendo humo. Así que ojo con esas personas que te dicen, no, invierte acá porque vas a tener rentabilidades altísimas y rápido y no tienen riesgo. Una estafa, así que ojo con eso. De hecho, una estafa típica y muy común es la que sale en los comerciales de Facebook o de YouTube, que me imagino que la han visto alguna vez, cuando dice invierte 250.000 en CSU porque tal persona que es un famoso siempre está invirtiendo y ha ganado mucho dinero y etcétera. Entonces ojo con eso porque sí o sí es una estafa. Entonces invertir es como ir al gimnasio. Si tú compras la membresía del gimnasio, lo que estás haciendo es como ahorrar, pero es distinto invertir tiempo de ir al gimnasio y hacer los ejercicios para lograr tus metas futuras. Entonces claramente al principio no se notan los cambios, pero a largo plazo uno ve resultados. Llevo 10 años en el gimnasio, todavía no pasa nada. Este es el checklist que tienes que tener sí o sí antes de invertir. Primero, tienes que tener un fondo de emergencia. Si no sabes cómo hacer, recuerda que yo tengo un video, lo voy a dejar acá en alguna de estas partes en un link, para que puedas ver el video de cómo hacer un fondo de emergencia. Súper importante. Pero solo para recordar, tenemos que recordar que el fondo de emergencia son de 3 a 6 meses de tus gastos, ¿ok? Y el fondo de emergencia tiene que estar sí o sí en algo muy conservador. Ya siempre es un money market, con una cuenta de ahorro que aunque te dé muy poco, pero la idea es que lo tengas ahí como un fondo de emergencia para cosas realmente necesarias. ¡Esto no era parte del trato! Segundo, tienes que tener tu deuda bajo control, sobre todo la deuda cara. Ojalá no tener deudas, pero en el caso de tener deudas tienes que tenerlas bajo control. Me refiero a que si tienes una deuda anual de un 35%, la verdad es que ningún fondo y ninguna estrategia conservadora le va a ganar a eso. Entonces, primero paga tu deuda y luego de eso nos ponemos a invertir, campeón. ¡Es una trampa! ¿Vale? Entonces, lo primero es lo primero. Y por tercer punto tenemos el horizonte y tu perfil. Me refiero a que si tienes metas cortas, lo que tienes que hacer es invertir en cosas conservadoras, en fondos conservadores. Si tienes metas a más largo plazo, entonces igual ahí uno se puede dar la licencia de adquirir un poco más de riesgo. Ese es un verdadero hombre. Pero para eso tienes que conocer tu perfil de riesgo. Entonces, si no lo has hecho aún, en la CMF, te voy a dejar el link en los comentarios, tú puedes revisar cuál es tu perfil de riesgo. Te hacen algunas preguntas y vas a saber si eres conservador, eres agresivo o eres moderado. Pero aquí tenemos entonces este primer checklist antes de invertir. Fondo de emergencia, que sí o sí tienes que tener. Deuda cara, bajo control. Y por último, tu horizonte y tu perfil de riesgo. ¡Qué buen servicio! Cuando me refiero a tus objetivos o a tus metas, podrías pensar, tengo una meta a corto plazo, me refiero a 3 años aproximadamente, para un pie de un departamento. Entonces, en ese caso, tienes que comenzar a destinar un dinero de ahorro, pero siempre ahorro e inversión, y lo vas a meter en algunos fondos que sean conservadores para que tu dinero tenga una rentabilidad que ojalá le gane a la inflación o por lo menos iguale a la inflación para no perder poder adquisitivo. Pero sí o sí tienes que tenerlo en un fondo conservador para que cuando lo necesites, en este caso a 3 años, porque vas a hacer el pie de tu departamento, lo puedas ocupar sin problemas. Otra meta súper importante es jubilarte antes o jubilar con dignidad. O sea, me refiero a tener una APB o estar siempre pensando en tu futuro, en la jubilación, porque recuerda que después tú puedes estar ganando ahora 3 millones de pesos, 5 millones, 1 millón, y cuando te recibas tu pensión va a bajar. Entonces, como dice un famoso por ahí, ¿podéis vivir con eso? Entonces, para prepararte de antes es importante tener una meta clara. Me quiero jubilar antes o quiero jubilarme
con dignidad, con un sueldo bueno. Veremos qué sucede. Y ahora cuando hablamos del horizonte, en este caso el horizonte temporal, tienes que entender algo que en finanzas es como muy común. Las metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Pero siempre hay confusiones y hay debate con cuánto es corto plazo, cuánto es largo plazo. Más o menos un estándar se habla de que de igual o 3 años es corto plazo. De 1 a 3 años corto plazo. Si estamos hablando de mediano plazo, de 3 a 7 años más o menos. Pero si hablamos de largo plazo, es entre 7 y más años. Entonces, si tú estás buscando una rentabilidad alta, pensando a largo plazo, tienes que pensar a 7 años. Eso sí es de gángsters. Entonces, la verdad es que para hacer este tipo de cosas tienes que tener mucha paciencia, mucha disciplina, porque vas a tener una inversión durante 7 años. ¡Ey, lo dudo! Podemos pensar que es mucho tiempo, pero la verdad es que el tiempo pasa volando. Así que estos son como algunos conceptos claritos que tienes que tener. Metas corto plazo, 3 años, mediano plazo de 3 a 7 años y largo plazo arriba de 7 años. Y por último, muy importante, conocer tu tolerancia al riesgo, o sea, tu perfil de riesgo. Imagínate que tienes una inversión y estás perdiendo el 10%. Tengo miedo. ¿Podéis vivir con eso? De verdad, si eso no te quita el sueño y si está todo bien, tranquilo, entonces tienes un perfil bueno. Pero si te das cuenta que tu inversión bajó un 10%, un 15%, un 20%, un 30% y eso te hace estar estresado, no poder dormir, etcétera, entonces lo mejor es vender todo y cambiarte a quizá a un plan un poco más moderado o conservador. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Lo importante es que inviertas, pero que inviertas bien. Ya, ahora nos vamos a la parte bacán, a la parte que me gusta, que es hablar de los instrumentos financieros o de los vehículos financieros que existen acá en Chile. Porque la verdad es que siempre los más típicos son fondos mutuos, plazo fijo. Pero la verdad es que hay muchos instrumentos financieros, muchas formas de poder invertir. Y aquí te voy a nombrar quizás como los más típicos o los más claves que deberías saber. Primero vamos a partir con el money market o plazo fijo. El money market o plazo fijo es ideal para tener liquidez rápida y también es ideal para los fondos de emergencia, así que ojo con eso. Qué buena onda. ¿Qué pasa con el money market? Que es de muy bajo riesgo, es muy conservador y sirve para poder estacionar caja. ¿A qué me refiero? Si tú quieres tener este dinero guardado y que no se pierda, pero tampoco que pierda poder adquisitivo por la inflación, entonces lo puedes colocar en un money market y el riesgo es cercano a cero. Cercano a cero, ojo, siempre hay riesgo, pero es muy cercano a cero, pero la rentabilidad que te dan es muy poca. La vida es un riesgo, carnal. A veces igual a la inflación, a veces un poco menor que la inflación, pero al menos es algo. Es mejor que no hacer nada. ¿Qué te recomiendo yo? O lo que yo estoy ocupando es Mercado Pago. También lo usan en Tempo. En Match también ocupan Money Market, que son fáciles de ocupar. Yo ocupo Mercado Pago porque Mercado Pago está asociado con el Banco Vice, que tienen un Money Market, donde ellos como aseguradora de fondos lo que hacen es invertir tu dinero, pero con un bajísimo riesgo. Puedes sacar tu dinero cuando quieras, pero te da una rentabilidad. Ellos te ofrecen el 4,6 anual. Ah, sí. Muerde el cebo. Por ejemplo, en este caso, el 4,6 es menor a la inflación, que es un 4,9 aproximadamente. Entonces, pero no tanto, o sea, estás como igualando a la inflación. Quizás no estás ganando, pero tampoco estás perdiendo. A eso se le llama estrategia. En Tempo están ofreciendo un 6% y en Match la verdad es que no lo sé. ¡Ay, pero qué idiota! Pero es mucho mejor que tener tu dinero en una cuenta corriente. Conversaba con una amiga que tenía su dinero en el banco, en la cuenta corriente, que le daba 1,5 anual. ¿Qué significa eso? Que si le da 1,5 anual y la inflación es 4,2, entonces ella está perdiendo por inflación. Se mamó. Entonces es importante saber que hay estos vehículos financieros como el Money Market, donde puedes estacionar tu caja, puedes tener tu dinero ahí siempre, lo puedes sacar, pero te da una rentabilidad. Yo recomiendo Mercado Pago porque es la que ocupo yo, pero tú averíguala, no me creas nada, averigua cuál es la que más te gusta y invierte. Bien pensado, Woody. Luego tenemos la UF, que es la unidad de fomento. ¿Cuál es el pro de invertir en UF o tener inversiones o activos en UF? Es que la UF se ajusta a la inflación, se ajusta por el IPC. Entonces vas a tener siempre las mismas UF, pero siempre van a estar niveladas a la inflación, como que es un respaldo de la inflación. Comentaba en un Reels de Instagram de Mentalidad Financiera que hay un proyecto que quieren eliminar la UF, que hay harta controversia con eso, con la eliminación de la UF. Algunos dicen que es un terremoto para el sector hipotecario, algunos dicen que es bueno porque te pagan en pesos pero te cobran en UF, entonces hay un debate con eso.
Pero lo que tienes que entender que si tú inviertes ahora en cosas con UF, lo que estás haciendo es que te estás indexando a la inflación, o sea, estás igualando a la inflación. Otro vehículo financiero, y de los más comunes y los más típicos, y yo creo que de los que también no se sabe mucho, que son los fondos mutuos. El fondo mutuo, en realidad, son muchos fondos mutuos. Cuando tú vas a un banco, dices, quiero invertir en fondos mutuos, y te dan un abanico de distintos fondos mutuos. Porque al final los fondos mutuos es juntar distintas acciones, distintos vehículos financieros para hacer un fondo entre muchas personas para invertir en eso. No entendí. Entonces hay fondos mutuos de alto riesgo, hay fondos mutuos muy conservadores, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que buscar tu perfil de riesgo, ir a tu banco de confianza y decir quiero invertir en un fondo mutuo, y ellos te van a dar opciones de fondos mutuos según tu perfil de riesgo. Lo puedes hacer con aplicaciones, lo puedes hacer en tu banco de confianza, como tú quieras, pero el fondo mutuo también es un vehículo de inversión. Uno de los pros del fondo mutuo es que está diversificado porque estás invirtiendo en distintas cosas al mismo tiempo. Es de fácil acceso, y lo que me gusta mucho es que también se puede hacer automático. O sea, tú puedes hablar en tu banco, todos los meses te vayan descontando dinero de tu cuenta para este fondo mutuo, para que tú te desligues de esto y no tengas que tener como el hábito financiero de estar depositando todos los meses. Te lo descuentan automático, tú no te das ni cuenta, pero estás invirtiendo, que es lo que yo recomiendo, que sea automático. A eso se le llama estrategia. Pero uno de los contras es que cobran comisiones, y a veces las comisiones son bien altas. Aparte que existen comisiones fantasmas, como la comisión de la comisión de la comisión. Entonces es importante fijarse bien en la letra chica, porque a veces cobran mucho por las comisiones de estos fondos mutuos. No me esperaba eso. Luego de esto viene otro vehículo de inversión que es el que más me gusta, el que yo ocupo muchísimo y que yo te recomendaría usar para partir, que son los ETF, que son los fondos indexados que cotizan en bolsa. Los ETF son súper parecidos a los fondos mutuos, ahí están diversificados, tú puedes invertir en distintas acciones, distintos sectores al mismo tiempo, pero uno de los pros que tiene el ETF es que es de muy fácil acceso. Lo puedes comprar en tu banco de confianza o en aplicaciones tan fáciles como Fintual, como Rational y como otras más. Y lo mejor de todo es que los costos son muy bajos. Comparado con los fondos mutuos, estos son regalados. Así que yo te recomendaría siempre para partir con ETFs. Ahora, ¿cuál es un contra que tiene esto? Es que tú estás invirtiendo en dólares. Entonces igual estás invirtiendo con el riesgo cambiario de si el dólar sube o el dólar baja. Pero ese es como el riesgo que tiene los ETF versus el fondo mutuo, que a veces están en UF o están en pesos chilenos. Pero la verdad es que yo te recomendaría empezar, si quieres invertir, empezar con los ETFs. Sobre todo en la aplicación que yo ocupo, que es Rational. En la que yo ocupo. Puedes averiguar muchas más, pero me gusta Rational porque es fácil de ocupar, la tengo en mi aplicación, el dashboard es bonito, se ve todo bacán, así que yo recomendaría Rational. Qué buena onda. Luego el otro vehículo de inversión, que este ya es para ligas mayores, que son las acciones. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Las acciones es comprar un pedacito de una compañía o de una empresa grande. Por ejemplo, si yo compro 10 acciones de Apple, lo que estoy haciendo es que soy dueño de Apple, pero de 10 acciones, que puede ser el 0,0001% de la empresa, pero igual soy dueño de un 0,00001%. Entonces, tú, al ser parte de eso, lo bueno es que puedes ganar dinero por la valorización del precio. O sea, si el precio de Apple sube, tú puedes ganar también si es que vendes tus acciones, porque las compraste a 100 y las vendiste a 200. O sea, hay una diferencia que tú ganaste. Y lo otro es que hay empresas que pagan dividendos de las utilidades que tienen al fin de año. Cuando se revisan los estados de resultados, te pagan un dividendo si es que hay utilidades y si es que la empresa reparte utilidades. Y te doy un dato: las empresas chilenas por ley tienen que repartir el 30% de las utilidades a sus inversionistas. Muchísimas gracias, doy clases los jueves. El contra que tienen las acciones es que son muy volátiles. Me refiero a que es como una montaña rusa. A veces el precio sube mucho o baja mucho, y a veces por cosas insignificantes. Por ejemplo, habla Donald Trump, dice una cosa y el precio baja de una. Entonces hay que tener un poco de más experiencia para invertir en acciones. Entonces, si quieres averiguar primero, yo te invito a educarte con esto, porque la verdad es que es súper bueno invertir en acciones, pero tienes que entender de qué se trata y tienes que tener tu perfil de riesgo súper clarito. Y por último, otro vehículo de inversión súper bueno acá en Chile, que es el APB, que es el aporte previsional voluntario. La verdad, se usa para tu jubilación.
porque el pro que tiene esto es que si tú vas depositando dinero ahí, se va invirtiendo igual que los fondos que cotizan, el fondo A, el fondo B, etcétera, que son de la AFP, tú lo puedes retirar cuando quieras, pero si lo retiras pierdes todos los beneficios tributarios, pierden todos los beneficios de regalías que te dan. Pero si tú guardas este dinero hasta la jubilación, entonces obtienes todos estos beneficios y creo que son súper buenos. Revisa en tu AFP cuáles son las tasas de rentabilidad que tienen anuales, revisa más o menos cómo podría ser tu jubilación si es que mantienes una APB, porque se va sumando lo que tú estás ahorrando por ley, que es la obligación de la AFP, más el aporte voluntario, entonces se te van a sumar para tener una jubilación digna. Pero eso sí, si vas a tener una APB, piénsalo para la jubilación, porque si lo sacas antes, entonces pierdes todos los beneficios. ¿Qué? ¿Estás retándome? Bueno, y estos vehículos de inversión que te acabo de enseñar no son los únicos, hay muchos más. Por ejemplo, algunos que hacen trading, CFD, opciones, futuros, etcétera. Hay muchas formas de invertir, pero estas formas que te estoy enseñando son como las más sencillas o más fáciles para poder comenzar en este mundo de la inversión. Bueno, ahora que ya entiendes cómo invertir o qué es la inversión, cuál es tu perfil de riesgo, etcétera, te voy a enseñar cómo poder armar tu primera cartera de inversión o tu portafolio de inversión. Tenemos, igual que los perfiles de riesgo, tenemos perfiles para tus carteras de inversión. Puede ser conservadora, arriesgada o moderada. Lo que te voy a enseñar ahora no es una recomendación financiera, solamente es algo educativo para que tú puedas tener conciencia de cómo podría ser más o menos distintas carteras de inversión según tu perfil de riesgo. Primero, si tienes un perfil conservador, entonces para armar una cartera conservadora lo que se usa es de un 70 a un 90% de renta fija. ¿A qué me refiero esto? A money market, plazo fijo, fondos mutuos conservadores, etcétera. Todo lo que no te haga perder dinero, pero que lo puedas igual estar rentando al menos por la inflación. Y el otro resto, entre el 30 y el 10%, lo puedes tener en ETFs globales, porque a pesar de que igual algunos pueden tener bajo riesgo, pero acuérdate que está el riesgo del ETF de estar en dólares, entonces también está el riesgo del cambio del dólar si sube o si baja. Por eso entre un 10 y un 30% en ETF. Y con eso tendrías tu cartera de inversión conservadora. Bueno, si queréis dormir tranquilito, esta es la que te recomiendo. ¿Qué me habrá querido decir? Luego tenemos una cartera balanceada. Esto es entre el 50 y el 60% en renta fija, en money market, en UF, en plazo fijo. Recuerda, poca rentabilidad, pero segura, entre comillas, más segura que las otras. Y el otro restante, que es el 40 al 50%, lo puedes meter en ETFs globales para que tengas esta cartera balanceada. O sea, podrías tener 50 y 50, entonces ahí estás balanceado. Y ahora tenemos la cartera agresiva, la del rock, wow, que dice que es entre un 70 a un 80% de acciones o ETFs globales, porque están con un poquito más de riesgo, y el restante, que sería entre un 30 o un 20% en renta fija. Entonces aquí tenemos una cartera agresiva. ¡Sustos que dan gusto! ¿Para qué lo estás pensando esto? Para largo plazo. Si quieres pensar a largo plazo, una cartera agresiva no pasa nada. ¿Por qué? Porque estás pensando arriba de 7 años, 10 años, 15 años, 20 años o la jubilación. Mientras antes empieces a invertir es mejor. Así que si eres joven y estás viendo este video, te recomiendo que empieces ahora y ojalá entre balanceado y arriesgado, si es que eres joven. Si no eres tan joven, entonces te recomendaría balanceado o conservador. Pero recuerda siempre revisar tu perfil de riesgo. Y un extra que te voy a dar son las reglas de oro que sí o sí tienes que entender. Primero tienes que fijarte en los costos. Ojalá que sean de bajos costos. Revisa siempre los fondos mutuos, cuánto vas a pagar de intereses, de impuestos, etc. Tú tienes que tener claridad de cuánto es lo que vas a pagar para que tu rentabilidad no se vea distorsionada. Porque si dices, gané un 5% de rentabilidad, pero más la comisión y más la inflación, entonces puedes quedar en cero o en menos. Eso no me lo esperaba. Por eso es importante entender cuánto es la rentabilidad, cuántos son los costos y cuánto está la inflación, para saber cuál es tu utilidad real. Otra regla de oro es tener los aportes automáticos. Es muy fácil, en tu aplicación del banco puedes decir que te hagan transferencias automáticas, en este caso a Rational, o hablar con tu ejecutivo del banco que se te vaya al tiro por planilla o por tu cuenta directo a un fondo mutuo. La idea es que tú no tengas que hacerlo, que lo hagan automático. Otra regla de oro es el rebalanceo. Siempre, cada un año o cada 2 años, tú tienes que revisar de nuevo tu perfil de riesgo, tienes que revisar, oye, ¿sabéis que quiero tener quizá un poquito más de plata? Voy a cambiarme de moderado a balanceado o de balanceado a agresivo o viceversa.
pero siempre tienes que estar haciendo un rebalanceo de tu cartera. Y por último, y muy importante, tener la disciplina. No cambiar tu plan por pánico. Pasa mucho que las personas ven que el mercado está cayendo y venden todo, y después el mercado repunta y se quedan con esa sensación de ¿por qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? Entonces, esas son nuestras reglas de oro. Estos son los típicos errores de inversión. A todos nos ha pasado esto. Primero, invertir sin un colchón. ¿A qué me refiero con esto? Que si no tienes un fondo de emergencia, entonces primero no inviertas. Primero enfócate en tener tu fondo de emergencia por si pasan cosas graves, que tú puedas sacar tu dinero fácil, y luego de eso comienzas a invertir con todo lo que te he enseñado. Pero primero tu fondo de emergencia, que es tu colchón financiero. Tenemos otro concepto que se llama el FOMO o la moda, que el FOMO es como el miedo de quedarse fuera de algo. Es como no meterse justo en la ola. Pasó mucho con el Bitcoin, porque todos hablaban del Bitcoin, que el Bitcoin acá, que el Bitcoin va a subir, y habían personas que no entendían de qué se trataba el Bitcoin, nunca habían invertido, pero como todos hablaban del Bitcoin, como se hizo como la moda, ¿qué pasó? Que compraron Bitcoin en un momento que estaba el precio muy alto, muy sobrevalorado, y después el precio cayó, y esas personas obviamente perdieron dinero. Entonces es importante no dejarse llevar por lo que dicen todos los demás, sino que tener un análisis, o por lo menos consultar a alguien que sepa de inversiones, o tener alguna asesoría para saber dónde estoy invirtiendo y por qué estoy invirtiendo. Inteligente, ¿no? Otro error típico es la sobreconcentración. Me refiero a que si compras solo una acción porque te dijeron, oye, ¿sabes qué? Sokimich está súper buena, hay que comprar. Compré y bajó y perdiste todo tu dinero, entonces ahí no es la idea. El concepto de esto, o el antídoto de este error, es la diversificación. Y por eso es que yo te recomiendo invertir en ETFs o en fondos mutuos, pero los ETF me gustan porque tienen bajo costo y están diversificados. Así que siempre voy a recomendar primero los ETFs. Otro punto que lo expliqué recién, pero lo vamos a hacer hincapié nuevamente, que es ignorar los impuestos o ignorar los costos. Recién te comentaba que si tú ganaste una rentabilidad del 5%, pero los impuestos y los costos y la inflación sumados suman más que el 5%, entonces tu rentabilidad no estás teniendo rentabilidad, estás perdiendo dinero. Entonces es importante no ignorar los costos ni los impuestos y todo lo que tiene que ver con lo que se suma antes de la rentabilidad. Por último, desalinear el plazo y el riesgo. Recuerda que si tú quieres tener una cartera agresiva, piénsalo siempre a largo plazo, arriba de 7 años, pero si estás pensando en 1 o 2 años con una cartera agresiva, entonces hay una probabilidad que en esos 2 años estés menos o no tengas la rentabilidad que esperas, porque tienes que pensar cartera agresiva 7 años mínimo. Es como la idea. Recuerda que invertir no es magia, ya es un método. Primero parte con tu colchón financiero, define tus metas, define tus plazos y elige tus instrumentos, tus vehículos financieros adecuados según tu perfil de riesgo. Y recuerda, automatiza la inversión, que no tengas que hacerlo tú porque no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Está comprobado que no lo vas a hacer. Todos siempre gastamos primero, nos llega el sueldo, gastamos todo y lo que nos queda lo invertimos. Y no es la idea. La idea es que apenas llegue tu sueldo, de manera automática se vaya un porcentaje a ahorro e inversión. Entonces te voy a dejar 3 palabras claves de la inversión, que es la diversificación, disciplina y paciencia, que es lo que nos falta a todos. Haciendo esto, la verdad es que tu plata va a dejar de llegar a tu billetera a solo saludar y irse al tiro. Con esto puedes tener una tranquilidad financiera. Bueno, y si este video te ayudó, te enseñó algo, te invito a que te suscribas al canal, que le des like, que puedas activar la campanita para que no te pierdas ningún video y que puedas compartir con alguna persona que le gustaría empezar a invertir o aprender más o menos de qué se trata la inversión. Si quieres, me dejas en los comentarios cuál es tu meta de inversión, cuáles son tus planes de inversión y te puedo ayudar. Así que nos vemos, gracias por estar hasta acá. Chao, chao, nos vemos en el siguiente capítulo de Mentalidad Financiera.